Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Le he puesto un nombre a esta enseñanza y es comportamiento del cristiano. Comportamiento del cristiano. Ustedes dirán, si el texto leído, según el texto leído, el tema debería ser imitadores de Dios, ¿cierto? Es lo más lógico. Pero quise enfocarlo por este lado para llevarles a que entendamos que si queremos ser imitadores de Dios, tendremos que sabernos comportar. Y si no, no podremos ser imitadores de Dios. Entonces, por eso voy a hablar acerca del comportamiento que tiene que ver con la conducta de vida cristiana, si queremos ser imitadores de Dios. Amén. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el comportamiento? O sea, comportarse. Compórtese bien. El comportamiento humano se puede definir, es lo que define esta palabra, como un conjunto de todos esos actos exhibidos por la persona, así como se encuentra determinada por el entorno en el que éste se desarrolla. Entonces el comportamiento tiene que ver con ese conjunto de actos que la persona exhibe. Lo que somos, nuestro diario vivir, y ese comportamiento está determinado por el entorno en que vivimos. De ahí entonces que el carácter se forma de acuerdo al entorno en que vivimos. Amén. Entonces, yendo a la Biblia, en Filipenses 1:27, dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis. O sea que está hablando del comportamiento del cristiano. Que os comportéis ¿cómo? Como es digno del Evangelio. Digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, dice Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. ¿Cómo debemos comportarnos? Como es digno del Evangelio. Hermano, el Evangelio no es simplemente una religión. Si usted lo mira como una religión, vivirá como un religioso. Pero si usted mira el Evangelio como el plan de Dios para salvación, entonces se va a comportar como es digno del Evangelio, en la obediencia, en la santidad de lo que Dios requiere de nosotros. Amén. Pablo, según el texto leído, de una manera categórica, él dice: sed imitadores de Dios. Y esa es una declaración que hace Pablo: sed imitadores de Dios. Pero para ser imitador de Dios hay que saberse comportar. Amén. La palabra para imitadores es la palabra griega que significa imitar,
Los imitadores son aquellos que siguen el modelo o el ejemplo de Dios. Hablando con los creyentes, nosotros seguimos el ejemplo y el modelo de Dios. Imitamos su vida. Seguimos sus pisadas. Amén. En eso es que tenemos que hablar del comportamiento para imitar a Dios. Porque no se trata de un imitador profesional, llámese el payaso o llámese aquel que imita voces. Un imitador es alguien que imita, copia o parodia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades o tono de voz de otras personas como una faceta más del arte del humor y de la comedia. No se trata de eso. Se trata de algo más. Porque aquí no estamos para ser payasos o imitadores humorísticos, no. Aquí estamos para sabernos comportar a la altura del Dios que nos llamó para que sigamos sus pisadas. Amén. Por eso Pablo dice, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Los cristianos deben adoptar una vida diferente, no con el fin de ser diferentes a otras personas, sino porque Dios lo ha llamado a vivir según principios. Y esos principios nos hacen diferentes. Amén. Es decir, no estoy hablando de ser diferentes, ¿qué digo yo? En la parte social o... No, somos los mismos. Sí, y somos amigos y hablamos, saludamos, trabajamos, vivimos aquí. Sino diferentes en el sentido de que nosotros ya no vivimos de acuerdo al mundo, sino que vivimos de acuerdo al Evangelio de Jesús. Amén. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Como si dijera, esto es para sabios. Muestre por la buena conducta o buen comportamiento, buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Se trata entonces de gente que ha aprendido de Cristo. ¿Qué hemos aprendido de Él? La mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Así que para imitar a Dios hay que saber comportarse. Cuando hablamos del comportamiento cristiano, entonces nos referimos al comportamiento de aquellos que han aceptado por la fe a Jesucristo como el Salvador, como Señor, y por lo tanto tienen el Espíritu Santo, lo cual nos permite servir mejor a Dios. Romanos 8:9. Romanos 8:9. 8:9 de Romanos. Mas vosotros no vivís, y eso es lo que marca la diferencia entre el mundo y el cristianismo. Vosotros no vivís según la carne. En el mundo se vive según la carne. Aquí, según el Espíritu. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Qué importante es que el Espíritu de Dios more en nuestros corazones. Hermano, es una experiencia que todos debemos tenerla. Yo no sé cuántos han sentido el Espíritu de Dios en sus corazones, pero debemos sentirla, debemos experimentarla. Amén. Primera Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo, Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte o cómo debes comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios? Ahí queda para que usted medite cómo debemos comportarnos o conducirnos en la casa de Dios. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena, es decir, manteniendo un buen comportamiento. Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque sí que nos murmuran, ¿cierto? Sí que nos señalan, nos critican, y dicen los evangélicos. En lo que murmuran de vosotros como malhechores, ahora por nuestra conducta, por nuestro buen comportamiento, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano, las buenas obras al cristiano no le sirven para salvarse, pero sí sirven para que glorifiquen a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados. Una buena conducta o buen comportamiento avergüenza a los que nos critican. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, tenemos que callarle la boca a las gentes. ¿Cómo se la callamos? Con nuestro buen comportamiento. Amén. Así que la vida cristiana no se vive de cualquier manera, hay que saberla vivir. Y hay que vivirla regida por la palabra de Dios. Aleluya. Los cristianos somos hechura de la mano de Dios. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Eso es lo que dice Efesios 2:10. Creados para buenas obras. Así que, hermano, si obramos bien, si hacemos el bien, entonces Dios se glorifica en nuestra vida. Y nuestra vida será un testimonio vivo de la obra de Cristo en nuestra vida. Así que los cristianos están llamados a ser santos y agradables a Dios. Un comportamiento cristiano ejemplar que nos permita comprometernos plenamente a servir al Señor. Mira, hermanos, ¿cómo debe ser ese comportamiento? ¿Cómo debe ser esa vida
que agrada a Dios y que le sirve a Dios. Miremoslo en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice el apóstol Pablo: os ruego, así que hermanos, os ruego. ¿Le ha puesto cuidado usted esa palabra? ¿Qué es rogar? ¿Qué es rogar? Suplicar, pedir, rogarle, hasta arrodillarse y suplicar. Hermano, esa palabra de Pablo, a nosotros la iglesia, os ruego pues hermanos, les suplico, les pido, por favor hermanos, por las misericordias de Dios. Y entonces viene lo que él pide. ¿Qué pide él? 1, que presentéis vuestros cuerpos. 2, en sacrificio vivo. 3, santo. 4, agradable a Dios. Y 5, ese es el culto racional. ¿Qué es el culto? Eso, hermanos. Cuando venimos al culto, nuestra vida debe ser un culto racional. ¿Por qué? Cumpliendo eso que dice ahí, un cuerpo que se presenta a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Y solo así es que podemos imitar a Dios. Solo así, siguiendo esa conducta, es que podemos comportarnos como imitadores de Dios. Y si no, no. Entonces, ahí le podemos servir al Señor con una vida santa, agradable a Él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice: los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Dios es omnipresente. Para mostrar su poder. ¿A favor de quiénes? ¿A favor de quiénes? De los que tienen corazón perfectos para con Él. Amén. Así que los ojos de Dios están sobre aquellos justos que tienen corazón perfecto para con Él. Tienes que andar en obediencia, en santidad, en consagración, para que los ojos de Dios estén sobre tu corazón. Si no es así, entonces no. Y usted dice, ¿y por qué Dios no me oye? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Examínese. ¿Qué estará pasando? Pero es necesario serle agradable a Dios con un corazón perfecto para con Él. Y solo así es que podemos ser imitadores de Dios. Los cristianos somos un pueblo elegido que pertenece a Dios para que podamos proclamar sus alabanzas. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice ahí el apóstol? Mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, créalo. Porque hay cosas que parece que no lo creemos. ¿Y no le parece importante eso? Que Dios lo haya escogido a usted. Diga, ¿y quién soy yo? Si en el mundo hay tanta gente importante, intelectual, gente sabia, científicos, y que me haya escogido a mí. ¿No cree que es un privilegio, hermano? Dele gloria a Dios por eso.
Vosotros sois linaje escogido y además de ser escogido, real sacerdocio. Como real sacerdocio estamos para ministrar la palabra, la alabanza. Amén. Nación santa. Oiga, hermanos, santos, tenemos que ser santos en toda manera de vivir. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos hizo sacerdotes? ¿Para qué nación santa? ¿Para qué pueblo adquirido? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué privilegio, mis hermanos! Por eso gózate en el Señor, alégrate en Él. Dije, aquí no estamos por estar, ni nos congregamos por, discúlpenle el término, por vernos las caras, no. Aquí estamos porque Dios nos llamó, nos escogió, nos hizo sacerdotes, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el mensaje que Él nos ha encargado, de anunciar las virtudes de Dios. Cuenta, diga lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios es grande, es poderoso. Dios ha hecho milagros. Solo lo hace Él. Amén, amén. Así que los cristianos deben ser hacedores de la palabra. Lo que dice Santiago 1:22. No solo oidores, sino hacedores. Es decir, que obedezcan, que hagan. Hermanos, si obedecemos la palabra, eso nos hará imitadores de Dios. Si obedecemos la palabra, eso hará de nosotros que tengamos un comportamiento o una conducta que agrada a Dios. Las acciones que glorifican a nuestro Padre y que dan fruto, San Juan 15:8, dice de la siguiente manera, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevemos fruto como discípulos del Maestro, a fin de que aprendamos a vivir la vida como imitadores de Dios. Pero eso marca un comportamiento o una conducta que nos lleva a ser imitadores de Dios. El comportamiento cristiano incluye atender el llamado de Jesús para que seamos sus testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Comienza por Jerusalén. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
hasta Colombia, hasta el Tolima, hasta Ibagué, hasta el barrio del Jordán. Aquí llegó la palabra de Dios. Testigos del Evangelio. Así que debemos compartir el Evangelio. El Evangelio que Pablo definió como la sepultura, primero como la muerte, 2, sepultura, y 3, la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es eso, hermanos. Muerte, sepultura y resurrección. Qué bonito es el Evangelio, ¿verdad? No es una religión. Es la presentación de Cristo al mundo como el Salvador de los hombres. Mediante muerte, sepultura y resurrección. Porque si Cristo se hubiera acabado en la tumba, vana sería la fe. Así que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Leámoslo como dice Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Nosotros no predicamos religión, predicamos el evangelio. Usted no ha oído a ningún predicador diciendo, vengan, arrepiéntense, crean en la iglesia pentecostal que ella los va a salvar. Nunca. Ese nombre no salva a nadie. Ese es un nombre para tener una representación jurídica aquí en el país, pero aquí el que salva se llama Jesucristo y a Él predicamos y Él es el que salva al hombre. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Eso es lo que hemos recibido, ¿verdad, hermanos? Recibisteis. En el cual también perseveráis. Seguimos. Por el cual asimismo, si retenéis. Hermanos, esa palabra de retener es lo que leíamos de Santiago. Oidores olvidadizos, oidores hacedores. Es el que retiene. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo, uno, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, que fue sepultado. Y 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Jesús. Eso es lo que hay que predicar. Que Cristo vino al mundo a dar su vida, a morir por los pecadores. Que Cristo murió porque es que algunos creen que nos engañaron. Que Él no murió. Que Él lo que hizo fue un simulacro, algo así. No, no, no. Cristo murió como hombre. Fue sepultado, pero que resucitó al tercer día con poder. Ese es el poder del Evangelio. Así que, hermanos, la validez de nuestro testimonio, de nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento,
Pablo habla del comportamiento cristiano que se puede resumir en estas pocas palabras. ¿Cuáles son? Sed, pues, imitadores de Dios. Cuando queremos ser imitadores de Dios, revisamos la vida. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Como un cristiano o como un religioso? Y además dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que está en Efesios 5, 1 y 2. Ahora, hermanos, si queremos ser imitadores de Dios, tenemos que andar en amor, porque Dios es amor, porque Él nos amó y se entregó por amor. Tenemos que andar en amor, y si andamos en amor, perdonamos. ¿Por qué hay hermanos que no perdonan? Porque no andan en amor. Porque si hay amor, hay perdón. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Así que, hermanos, Pablo nos instó, nos invitó, nos llamó a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que este es, en definitiva, la esencia del verdadero comportamiento cristiano. Rendir nuestros corazones y entregar nuestros cuerpos a Cristo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que Él pueda continuar la obra a través de nosotros. La obra de Dios se desarrolla a través de nosotros. Entonces, en conclusión, una conclusión más bien larguita, porque quiero leerles varios pasajes aquí. Amén. Hay una gráfica que bajé de imágenes por internet y me encontré esto bien acorde con lo que estoy enseñando. Gráfica de esta sección, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, verso 12. Ya, parte del capítulo 2 y parte del capítulo 3. ¿Qué dice la gráfica? En el centro dice la conducta ejemplar del cristiano. Hablando de la conducta o el comportamiento. Si miramos la flechita hacia arriba, dice la conducta del cristiano en la sociedad. Es decir, está hablando cómo nos comportamos ante la sociedad. Entonces miremos primera de Pedro 2, 13 al 17. Vamos a leerlo a la carrera, todavía tengo 10 minuticos. Amén. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Está hablando de la sociedad. Ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo le tapamos la boca? Haciendo el bien. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esa es nuestra conducta ante la sociedad. Ahora miremos acá, volvamos otra vez a la gráfica. Acá, a la derecha de ustedes, allá cómo están. La conducta del cristiano en el trabajo.
¿Cómo nos comportamos en el trabajo? Porque hay hermanos, claro que no aquí en el Jordán, eso es por allá, no sé dónde, que cuando el patrón los está mirando, trabajan. Pero si el patrón no los está mirando, no trabajan. Y hermanos, el verdadero cristiano es honrado. Trabaja su trabajo legalmente, mírelo el patrón o no lo mire, él sabe que el Dios del cielo sí lo está mirando. ¿Cómo nos comportamos entonces en el trabajo? Vamos al capítulo 2, versos 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos o al patrón. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Claro, habrán patrones difíciles, ¿cierto? Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque se puede dar. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado ¿por quién? Así no lo aprueba el patrón, pero Dios lo aprueba. Amén, gloria a Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el ejemplo de Jesús. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, gloria a Dios, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miremos ahora la flechita hacia abajo. La conducta del cristiano en el hogar. Amén. Bueno, hoy precisamente tenemos escuela dominical de familia, aunque no está centrado solo en eso, pero aquí hay una partecita. Miremoslo. Capítulo 3, verso 1 al 7. Asimismo vosotras mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Yo sí decía que por ahí no se va a oír amén. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿qué pasa? Sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Hermana, su testimonio habla mucho. Amén. Considerando vuestra conducta, comportamiento o vida cristiana, casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, porque a veces nos preocupamos más por la presentación, ¿cierto? Por la belleza. Pero ¿qué dice la Biblia? Sino el interno. Aquí hay que preocuparse más por la belleza del corazón. El interno, el del corazón
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, hermanas, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, vamos con los maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente. Necesitamos maridos sabios. Porque, hermanos, ser jefe del hogar, dirigir un hogar, hermano, hay que tener sabiduría. Tener autoridad del hogar, hay que tener sabiduría, porque la autoridad no se gana con gritos, con regaños, con golpes, no. La autoridad se gana con sabiduría. Maridos, vivan con ellas, con sus esposas, sabiamente. ¿Dando qué? Honor. Hay que darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Hable bien de su esposa y no hable mal de ella, porque algunos hablan mal de la esposa. Hable bien de ella. Gloria a Dios, para que te vaya bien. Hable bien de ella, dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Maridos, ¿para qué? Levantando manos santas sin ira ni contienda. Para que su oración no tenga estorbo, sea oída, viva bien con su esposa. Gloria a Dios. Y termino con la conducta del cristiano en la iglesia, la parte allá. Amén. En la iglesia local, capítulo 3, versos 8 al 12. 8 al 12. Finalmente, ya se está terminando. Este es el fin. Y de la enseñanza hoy también. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Yo quisiera, hermanos, llamarle la atención para que le presten, disculpe la redundancia aquí, le presten buena atención a eso. Un mismo sentir. Para que haya un mismo sentir es porque somos un solo cuerpo. Hay un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Alabe el nombre de Jesús. Verso 11 y 12. Apártate del mal y haga el bien, porque sólo así seremos imitadores de Dios. Haga el bien, busque la paz y sígala. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, y el primero está la paz. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Los justos, los justos.
¿Y sus oídos qué? Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Así que, hermanos, si queremos que los ojos del Señor, el rostro del Señor esté sobre nosotros, hagamos el bien. Vivamos bien. Que nuestro comportamiento de vida sea ejemplar para ser imitadores de Dios como hijos amados.